Bienvenidos a la división transeuropea. Extendida desde los países insulares del norte del Océano Atlántico y del norte de Europa hasta el Medio Oriente, norte de África y el Pakistán, esta división de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es inmensa, tanto geográficamente como en términos de cultura y lenguas diferentes. Sin embargo, es la que menos miembros tiene de toda la división mundial. Solamente 111.000 miembros viven en esta región que tiene aproximadamente 638 millones de personas. La diversidad de la división transeuropea y sus dimensiones es solo uno de sus muchos desafíos. La mayor parte de Europa es materialista, posmoderna y secular. La gente que anda en esas calles tiene muy poco interés en ese Dios que les ama. Muchos parecen más interesados en prosperar que en reconocer su gran poder. Muchas iglesias están vacías. Otro desafío es que dos de las principales religiones no cristianas, el judaísmo y el islam, tienen su hogar allí. A menudo hay resistencia aunque solo sea en asociarse con los cristianos. Esto puede presentar una dificultad para convertir y acompañar nuevos creyentes. A pesar de estos desafíos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la División Transeuropea continúa predicando el amor de Cristo. Pero ellos necesitan nuestra ayuda para asegurarse que su trabajo continúe. 3 países de esta división recibirán parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre: Dinamarca, Polonia y Finlandia. Cada uno tiene su propia manera de evangelizar y sus comunidades. Dinamarca es el más meridional de todos los países escandinavos. Consiste en una masa de tierra principal que se extiende al norte de Alemania en el Mar del Norte y una serie de islas en un archipiélago al este, en el Mar Báltico. Casi todos los daneses son miembros de la Iglesia Evangélica Luterana de Dinamarca, aunque la mayoría son seculares o posmodernos y no tienen casi ninguna experiencia religiosa. Menos del 4% de los daneses van a la iglesia regularmente. En 1877, John Matheson, un danés que vivía en los Estados Unidos, escribió una carta a James White, presidente de la Conferencia General, pidiéndole ser misionero en Dinamarca. En 1880, justo 3 años después de su llegada, Matheson ayudó a organizar la primera conferencia adventista fuera de Norteamérica, la Conferencia Danesa, con 7 iglesias y 120 miembros. A pesar de la larga historia que la Iglesia Adventista tiene en Dinamarca, y que al comienzo crecía rápidamente, la iglesia de hoy está estancada. Hay solamente 2.523 miembros que viven aquí. Los miembros de la iglesia han disminuido de casi 10% en la última década. Afortunadamente, ha surgido una nueva esperanza con la implantación de la Iglesia Internacional Inglesa en la capital de Dinamarca, Copenhague. Muchos de los miembros son estudiantes o trabajadores con visado de corto plazo. Parte de las ofrendas del 13º sábado ayudará a implantar otras iglesias de habla inglesa en Dinamarca. Las raíces del cristianismo en Polonia remontan al final del siglo X. El primer rey de Polonia, Mieszko I, se volvió cristiano aproximadamente en 966 y transformó lo que es actualmente Polonia en un estado soberano cristiano. Este país en el centro de Europa, entre Alemania, Austria y Rusia, estaba dividido entre Austria, el Reino de Prusia y el Imperio Ruso en 1975. Ganó su independencia al final de la Primera Guerra Mundial hasta que fue absorbida por los nazis alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Gran Guerra cayó bajo la cortina de hierro soviética. Los comienzos de la Iglesia Adventista en Polonia remontan a 1888, cuando J. Laubnau y H. Subnowicz se mudaron de Crimea al estado de Polonia para comenzar una congregación adventista. 3 años después abrieron una iglesia en Sarnowka. Luchando por el reconocimiento estatal, la Iglesia Adventista creció. Durante un tiempo, todas las iglesias construidas fueron propiedades privadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los rusos y los nazis persiguieron a la Iglesia Adventista. Confiscaban las propiedades de la iglesia y algunos de sus miembros practicantes fueron expulsados a Siberia. Después de la guerra, la iglesia fue restablecida y comenzó a crecer de nuevo. La caída del comunismo en 1989 conllevó la libertad religiosa para la Iglesia Adventista.
A pesar de que esta nueva libertad sea buena para la nación, esta ha crecido bastante secular. Los miembros de la Iglesia Adventista apenas han aumentado durante estos últimos 15 años. Una manera con la que la Iglesia Adventista intenta comunicar con los polacos es a través del campamento Satonie. El campamento, regalo del gobierno polaco, es utilizado cada año por la Iglesia para dar a centenares de niños la oportunidad de aprender acerca de Jesús. Pero ahora el gobierno reclama que las instalaciones del campamento se pongan en conformidad con las nuevas normas, lo que es muy difícil para los 5.700 adventistas de Polonia. Parte de las ofrendas del 13º sábado ayudarán a realizar las renovaciones y permitir que el campamento sea más eficaz compartiendo el amor de Dios. Durante las 10 semanas de verano, el sol no se acuesta en el norte de Finlandia. Este país escandinavo, en la cima del mundo, acoge a más de 5,5 millones de personas por solamente 5.000 adventistas. La talla de la iglesia ha disminuido de casi 20% en los últimos 15 años. El trabajo de la iglesia adventista comenzó cuando A.F. Lundqvist, un capitán de barco finlandés, compró algunos libros de evangelización adventista mientras que su barco estaba atracado en un muelle en Liverpool, Inglaterra, en 1885. Después de leerlos, creía en el sábado y se convirtió en adventista. En 1891, Emil Lind, el director de la literatura de evangelización de Suecia, visitó Finlandia para saber si era posible vender libros allí. Debido a los problemas de importación literaria, una imprenta abrió sus puertas en Suecia en 1893. En 1894 se abrió la primera iglesia con 24 miembros registrados y después una escuela abrió en 1917 y un centro de fisioterapia en 1921. Como Dinamarca, a pesar de sus comienzos prometedores, la iglesia lucha por crecer. Justo a las afueras de la capital de Finlandia, Helsinki, una creciente congregación de creyentes siente que puede invertir las tendencias y está buscando maneras innovadoras de compartir su fe y su mensaje con sus vecinos. Una parte de las ofrendas de ese 13º sábado irá destinadas a renovar este edificio histórico que la congregación utiliza como iglesia. Por favor, oren porque la Iglesia Adventista de la División Transeuropea, especialmente la de estos 3 países, puedan hablarle al mundo de Dios. Y gracias por vuestro continuo apoyo con las ofrendas misioneras. Para aprender más acerca de la Iglesia Adventista en la División Transeuropea, visite nuestra web adventistmission.org.